Hermanos, dice la palabra de Dios en el nombre que está encima de todos los nombres. ¿Cuál es ese nombre? Y en vuestra ley está escrito que el testimonio de dos hombres es ¿qué? Es verdadero. Y yo soy el que da testimonio de mí mismo, y el Padre que me envió da testimonio de mí. Ellos le dijeron: ¿dónde está tu Padre? Respondió Jesús: ni a mí me conocéis, ni a mi Padre. Si a mí me conocieseis, también a mi Padre conoceríais. Aleluya. Gloria a Dios. Hay revelación en el nombre del Señor Jesús. Aleluya. Verso 54. Ahí en el mismo capítulo 8. Respondió Jesús: si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria nada es. Mi Padre es el que me glorifica, el que vosotros decís que es vuestro Dios. Pero vosotros no le conocéis, mas yo le conozco. Y si dijere que no le conozco, sería mentiroso, como vosotros. Pero le conozco y guardo su palabra. Abraham, vuestro padre, se gozó de que había de ver mi día, y lo vio y se gozó. Entonces le dijeron los judíos: ¿aún no tienes 50 años y has visto a Abraham? Jesús les dijo: de cierto os digo, todos juntos, antes que Abraham fuese, yo soy. Tomaron entonces piedras para arrojárselas, pero Jesús se escondió y salió del templo, y atravesando por en medio de ellos, se fue. Aleluya. Aleluya. ¿Cuántos sienten la presencia de Dios? Aleluya. Vamos a levantar nuestras voces y nuestras manos y nuestra alma al Señor. Gracias te damos, Señor, en este momento por esta bendición tan linda que nos concedes. Oh, qué bendición más maravillosa, Señor, poder compartir tu palabra, Señor. Te pido que hables a mi vida, Señor. Oh Dios mío, que esa unción fresca de tu Espíritu Santo pueda caer sobre mi vida, Señor, y sobre la vida de este pueblo, Señor, que te glorifica, que te exalta, Señor, que te alaba con un corazón sincero, Señor, en esta tarde. Todo espíritu contrario a tu palabra lo reprendemos, Señor, y declaramos una atmósfera limpia, Señor, y que esta tarde haya revelación de tu palabra, Señor. Danos espíritu de entendimiento, espíritu de sabiduría, espíritu de conocimiento, Señor. Lo declaramos esta tarde en el nombre maravilloso de Jesús, en el nombre maravilloso de Jesús. Recíbalo, hermano, recíbalo. Recibe esa bendición, recibe ese conocimiento, recibe esa sabiduría, recíbalo en el nombre que está encima de todos los nombres, el nombre de nuestro Señor Jesús. Gloria al Señor. Puede tomar su lugar. Aleluya. Gloria a Dios. ¿Por qué los judíos no creyeron en Jesús? Pregúntele al que está a su lado: ¿por qué los judíos no creyeron en Jesús? Aleluya. Aleluya. Hermanos, cuando hablamos acerca de los judíos, hablamos acerca de las dos tribus de la nación de Israel que vivieron en el reino del norte, y que la tribu principal fue Judá, y de allí se heredó el título judío, que aparece por primera vez aproximadamente en el año 500 antes de nuestro Señor Jesús. De ahí para atrás, el pueblo judío era llamado pueblo de Israel nada más. Después del año 500 antes de Cristo para acá,
El pueblo fue llamado Israel y al mismo tiempo fue llamado judío. ¿Por qué? Porque las 10 tribus que pertenecieron al reino del norte nunca regresaron en masa. Sin embargo, eso no quiere decir de que dentro del reino del sur no hubieran personas que pertenecían a las otras tribus y que se vinieron y se unieron al pueblo de los judíos. Y así todos los descendientes de Israel para la época de nuestro Señor Jesús fueron llamados los judíos. Y le explico esto porque si usted lee todo el capítulo 8 del Evangelio de Juan, ahí no habla y los israelitas le dijeron, habla y los judíos le dijeron, y él respondió a los judíos. Es por el título que obtuvieron después del regreso de Babilonia y en el tiempo de Esther, cuando los medos y los persas estaban reinando. La enseñanza que yo traigo esta tarde es una enseñanza de salvación. Cuando nosotros hablamos la palabra de Dios, debe de estar seguro, cuando usted le predica a alguien, ya sea en el púlpito o ya sea personalmente, en la calle, en la casa, donde sea, debe de estar seguro que lo que usted va a predicar es salvación. Vamos a predicar salvación, vamos a predicar el nombre del Señor Jesús. Y esa salvación debe ir acompañada de amor, de fe de parte de uno. No va a ir a predicar a alguien y no creyendo que esa persona que se va a convertir, porque entonces no sirve de nada la predicación. De fe y de esperanza. Si nosotros hablamos la palabra de Dios y sabemos mucho de la palabra de Dios y enseñamos a otros la palabra de Dios, pero la palabra no va acompañada de amor, no sirve de nada, porque dice que incluso la profecía se terminará, las lenguas van a terminar, todo va a terminar, pero hay una cosa que no va a terminar, porque esa nació con Dios y seguirá con Dios, porque Dios es eterno y ese es el amor. Eso nunca deja de ser, eso nunca deja de ser, el amor nunca deja de ser. ¿Qué quiero decir con esto? Lo que quiero decir es que no tenemos que predicar un mensaje de condenación. No tenemos que probarle al mundo que el mundo se va a condenar si nosotros sabemos que el que no crea sí se condenará. Pero no tenemos que predicarle al mundo un mensaje de condenación. Le vamos a predicar al mundo un mensaje de esperanza, un mensaje de fe, un mensaje de amor, un mensaje que le pueda decir al que está metido en las drogas: usted puede salir de la drogadicción, usted puede salir del alcoholismo, usted puede salir de la prostitución, usted puede salir de ese problema, usted puede salir porque hay un Dios todopoderoso que lo puede rescatar, que lo puede redimir. A su nombre sea la gloria, a su nombre sea la gloria, a su nombre sea la gloria. Ese es el mensaje que nosotros tenemos que predicar. Ahora, ¿por qué a los judíos se les hizo difícil creer en nuestro Señor Jesús? ¿Por qué a este mundo hoy en día se le hace difícil creer en nuestro Señor Jesús? El tema vamos a tratar de desarrollarlo a continuación porque nada más he hecho la introducción. En primer lugar, déjeme decirle que no todos los judíos rechazaron a Jesús. Dice Juan, el capítulo 1, el versículo 10. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A los suyos vino, y los suyos no le recibieron. Los judíos no le recibieron, pero no todos
Porque dice, más a los que le recibieron. O sea que siempre hay alguien que va a recibir la palabra de Dios. Este mundo necesita salvación. Este mundo necesita un mensaje de fe. Este mundo necesita un mensaje de esperanza. Usted puede decir, yo voy a la calle y nadie cree. Siempre tiene pueblo para su nombre. El Señor, donde quiera hay un pueblo para el nombre del Señor Jesús. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Amén. O sea, no todos rechazaron al Señor Jesús. ¿Cuántas personas alimentó el Señor Jesús? Hubo 2 alimentaciones con 2 números diferentes. 4,000 y 5,000. Ahora, y eso era en la época en la cual solo los hombres eran contados. Las mujeres y los niños no contaban. O sea que la cantidad de personas que estaba siguiendo a Jesús podía ascender a 10,000, 12,000 o hasta 15,000 personas, dependiendo la cantidad de hijos que tuvieran los matrimonios, 2 hijos, 3 hijos, o podía ser que hubieran personas que fueran solteros también y no traían esposa, pero los que traían esposa y hijos, entonces podía ser una cantidad hasta de 15,000 personas las que seguían a nuestro Señor Jesús. Y yo sé, hermanos, que hemos hablado muchas veces acerca de esas maravillas que el Señor hace, porque los discípulos le dijeron a nuestro Señor Jesús, despide a esta gente, ya es tarde, que vayan y compren comida por sí mismos. Y el Señor les dice, no, nosotros le vamos a dar, denle ustedes, pero si nosotros no tenemos ni para nosotros, ¿cómo le vamos a dar? Y lo único que vi por ahí es a un niño con 5 panes y 2 peces, pero ¿qué es eso para 15,000 o para 10,000 personas que lo están siguiendo? Pero dice que el Señor Jesús les dijo, tráiganmelo y hagan recostar a toda la gente. Y con 5 panes y 2 peces, el Señor Jesús le dio de comer a una multitud de más de 10,000 personas. ¿Quién es ese que puede multiplicar los peces? ¿Quién es ese que puede multiplicar los panes? ¿Quién es ese que le puede decir a Pedro, después que Pedro le dice, Señor, toda la noche hemos pescado, pero nuestra barca está vacía, nuestra red no ha agarrado nada, aquí no hay ningún pez en este lado? Y el Señor le dice, echa la red a tu derecha. Y dice que cuando el apóstol Pedro echó la red a su derecha, ya no podía sacarla por la cantidad de peces. Si allí en ese sector no habían peces, si allá más allá no habían peces, ¿qué es lo que sucede en ese momento? El creador del cielo y de la tierra hizo peces en ese momento y los trajo a la red que estaba usando Pedro. A su nombre sea la gloria, a su nombre sea la gloria, aleluya, bendito el nombre del Señor Jesús. ¿No siente algo usted en esta tarde, hermano? ¿No siente algo usted en esta tarde, hermano? ¿No siente ganas de glorificar al Señor en esta tarde, hermano? Yo siento ganas de exaltar al Señor en esta tarde. A su nombre sea la gloria, a su nombre sea la gloria. Bendito el nombre del Señor Jesús. Aleluya. 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 Pero habían personas que no creían a nuestro Señor Jesús. Y la mayoría de personas que no siguieron a nuestro Señor Jesús fueron los doctores de la ley, los sacerdotes, los levitas, los escribas, los fariseos, los saduceos, los herodianos. En otras palabras, las personas que más conocimiento de la palabra de Dios tenían fueron los que menos le siguieron. No quiere decir eso de que no hubieron personas de ellos
que no hayan seguido a nuestro Señor Jesús. La Biblia dice de que Nicodemo era discípulo de nuestro Señor Jesús. La Biblia dice que José de Arimatea era discípulo de nuestro Señor Jesús. Entonces sí hubo gente entre la cúpula de la religión que sí creyó en nuestro Señor Jesús. No es raro, hermanos, que alguien que por tanto tiempo ha estado metido, por ejemplo, sacerdotes, tenemos testimonios de sacerdotes, tal vez la palabra sacerdote es mucho, porque sacerdotes son los que ministraban en el templo en el Antiguo Testamento, pero vamos a llamarle los curas, que hay personas de ellos que se les ha predicado y se han convertido. Hay personas de ellos que han salido de allí y que ahora predican el nombre del Señor Jesús. O sea que no todos rechazan la palabra de Dios, no todos dejan a un lado al Señor. Siempre hay alguien que cree en el Señor Jesús. Ahora, ¿cuál es el contraste entre la situación de los judíos y la situación de este mundo hoy en día? Se lo voy a poner en forma escritural, de la manera más sencilla. ¿Cuál era la razón por la cual los judíos no pudieron creer en nuestro Señor Jesús? Dice Génesis el capítulo 17, el versículo 1. Era Abraham de edad de 99 años cuando el Señor se le apareció a Abraham diciéndole: yo soy el Dios Todopoderoso, camina delante de mí y sé perfecto. Eso dice Génesis capítulo 17, versículo 1. Entonces Abraham comenzó a enseñarle a su descendencia, a Isaac, a Jacob. Jacob le enseñó a sus hijos. ¿Qué les enseñó? Que hay un solo Dios. Esa era la creencia, esa era la forma en que el Señor se había manifestado a ellos. Cuando nosotros abrimos el libro de Éxodo, en el capítulo 3, en el versículo 13 y el versículo 14, el llamamiento de Moisés, pero Moisés le dice: he aquí que yo voy a los hijos de Israel y les digo, el Dios de vuestros padres se me ha aparecido y me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren cuál es su nombre, ¿qué les responderé yo? Y dice que el Señor les dijo a Moisés: así le responderás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Y dice que él les dijo: yo soy el que soy. Y así les dirás a los hijos de Israel: el yo soy me envió a vosotros. A su nombre sea la gloria, a su nombre sea la gloria. El significado de el Todopoderoso o el Omnipotente, como se le apareció a Abraham, significa que es el Dios que no tiene límites. Es el Dios de lo imposible. Es el Dios que todo lo puede. Yo solo no puedo nada. Yo solo no tengo poder para hacer nada. Pero si aprendo a depender del Todopoderoso, yo tengo poder. Porque la palabra de Dios dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Hechos 1:8. Pero a Moisés se le apareció diciéndole: yo soy el que soy. ¿Qué significa eso? Ese yo soy el que soy es lo mismo que dice Apocalipsis, el capítulo 1 y el versículo 8. ¿Qué dice Apocalipsis 1:8? Yo soy el alfa y la omega,
el principio y el fin, el primero y el último. Y también el verso 17 dice: yo soy el que estuvo muerto y vivo, y aquí que vivo por los siglos de los siglos, y tengo las llaves del Hades y del infierno. Aleluya, aleluya, aleluya. Ese es nuestro Señor Jesús. Entonces, cuando Él le dice yo soy el que soy, le está diciendo: yo soy lo que soy y seré lo que quiera ser. Y no es los que somos, como si fueran dos o más, sino el que soy. Yo soy el que soy. Y de esa misma manera también se le apareció el Señor a Isaías para darle la revelación. Esa era la virtud que los profetas del Señor tuvieron, que el Señor se les mostraba directamente a ellos. Dice el capítulo 6 de Isaías que en el año que murió el rey Usías, dice que, capítulo 6 versículo 1 en adelante, dice que en el año que murió el rey Usías, dice el Señor, vi yo al Señor alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. ¿A quién vio Isaías? Miró al Señor alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. ¿Por qué no le damos la gloria al Señor Jesús? ¿Por qué no le damos la gloria al Señor Jesús? A su nombre sea la gloria, a su nombre sea la gloria. Aleluya, aleluya, aleluya. Y mire cómo se le presentó a Isaías. Vamos a Isaías, el capítulo 44, el versículo 6 al versículo 8. Aleluya. Gloria a Dios. Isaías, el capítulo 44, el versículo 6 al versículo 8. Así dice Jehová, Rey de Israel, y su Redentor, Jehová de los ejércitos: yo soy el primero y yo soy el postrero, y fuera de mí, ¿qué dice? Eso es lo que tenían impregnado en su corazón los judíos: un solo Dios. No más de un Dios. Dice: fuera de mí no hay Dios. ¿Y quién proclamará lo venidero? Lo declarará y lo pondrá en orden delante de mí, como hago yo desde que establecí el pueblo antiguo. Anúncienle lo que viene y lo que está por venir. No temáis, no os amedrentéis. No te lo hice oír desde la antigüedad y te lo dije. Luego vosotros sois mis testigos. No hay Dios sino yo. Hablando el Señor en el Antiguo Testamento. No hay fuerte, no conozco ninguno. Esa era la fe, la creencia, la enseñanza del pueblo de Israel. Donde quiera que ellos iban, sabían ellos que había un solo Dios, un solo Dios, un solo Dios. Eso es lo que se les enseñó a ellos. Y una de las bases que la nación de Israel tiene hasta hoy día es Deuteronomio 6:4 al 9. ¿Qué dice Deuteronomio 6:4? Oye Israel, el Señor nuestro Dios, ¿el Señor qué? ¿Cuántos? Uno es. Y dice el verso 5: y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás
a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos. Y las escribirás en los postes de tu casa y en las puertas. ¿Qué? ¿Qué iban ellos a escribir en los postes? ¿Qué ellos iban a escribir en la entrada de la casa, en las puertas? Lo que iban a escribir es: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, y a ese Señor hay que amarle con todo nuestro corazón. A ese Señor hay que amarle con toda nuestra alma, con toda nuestra fuerza. Pero si no damos una alabanza al Señor, si no damos un grito al Señor, entonces ¿cuál es la fuerza con que lo estamos adorando? Por eso, hermano, a veces la gente piensa que nosotros estamos locos, pero nosotros estamos locos para nuestro Señor Jesús, y nuestro manicomio no está aquí en este mundo. Aleluya. A su nombre sea la gloria, a su nombre sea la gloria, aleluya. Aleluya. Dice Isaías que el Señor lo hizo saber desde la antigüedad. ¿A qué se refiere? Al inicio de la nación de Israel, mientras peregrinaba y entraban a la tierra prometida. Mira lo que dice Deuteronomio. Esto es desde el principio lo que Isaías dice. No te lo hice oír desde la antigüedad. Esto es la antigüedad, lo que estamos viendo ahorita. Aleluya. Y lo que te dice saber es que no hay Dios sino yo, no hay fuerte, no conozco ninguno. Deuteronomio capítulo 4, versículo 39. Aleluya. Dice la palabra de Dios: aprende pues hoy y reflexiona en tu corazón que Jehová es Dios arriba en el cielo y abajo en la tierra. ¿Y qué dice? ¿Qué dice? No hay otro, no hay otro. Él es el que hace vivir, Él es el que hace morir, Él es el que hiere y Él es el que sana. Dice Deuteronomio el capítulo 32, el versículo 39. 32, 39. Ved ahora que yo soy y no hay dioses conmigo. Yo hago morir y yo hago vivir. Yo hiero y yo sano. Y no hay quien pueda librar de mi mano. Tenemos muchas citas más del Antiguo Testamento. Podemos tener un estudio bíblico separado en la casa para más explicación, pero creo que son suficientes para saber la razón por la cual los estudiosos de la palabra de Dios no podían aceptar que Jesús fuera el Dios manifestado en carne. Porque Jesús les dice en Juan capítulo 10, el versículo 30, yo y el Padre uno somos. ¿Y qué hicieron los judíos? Volvieron a recoger piedras y a tirárselas. Y Jesús le dice: muchas buenas obras les he mostrado de parte de mi Padre. ¿Por cuál de todas ellas me apedreáis? Y ellos le dijeron: por buena obra no te apedreamos, sino por tu blasfemia, porque tú, siendo hombre, te haces Dios. Pero ellos no podían ver que Él era el Dios del Antiguo Testamento por el cuerpo humano que Él tenía. Pero déjeme decirle que en Jesús estaba lo divino y estaba lo humano. Dice la palabra de Dios en Génesis, el capítulo 1, el versículo 2. ¿Qué dice? Los más estudiosos aquí, a ver qué dice. El Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. ¿Qué es entonces Dios en su esencia? Espíritu. Dice Juan el capítulo 4, el versículo 24. Si usted tiene una pregunta, no se vaya a ir con esa duda.
la puede escribir y mandármela aquí al púlpito y se la contestamos hoy mismo. Y si no, también podemos tener una plática separada. Pero dice Juan el capítulo 4, el versículo 24, que dice: Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. O sea, ¿qué es Dios? Dios es equivalente a viento. Nosotros no podemos tocar a Dios, nosotros no podemos ver a Dios, pero una cosa sí podemos hacer, lo podemos sentir. Y yo siento su presencia en esta tarde. Apenas entré a este lugar, yo sentí llenarme de la presencia de Dios. Y desde temprano que yo estaba meditando en la palabra de Dios, yo sentí el toque de Dios en mi corazón. Y yo sentía que esta tarde el Señor iba a hablar a mi vida, iba a hablar a su vida, iba a hablar a su pueblo. El Señor tiene revelación en esta tarde. El Señor tiene revelación. ¿Cuánto le damos la gloria y la honra al Señor Jesús? Aleluya. Bendito el nombre del Señor Jesús. Entonces, el Dios que es espíritu, ¿cómo es posible, decían los judíos, que este hombre que está aquí se esté haciendo igual a Dios? ¿Cómo es posible que este hombre que está aquí se esté haciendo Dios mismo? Y la razón es, hermanos, porque la Biblia dice en Primera de Timoteo, el capítulo 3, el versículo 16. ¿Qué dice, hermanos? Indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. El misterio de la piedad es... ¿Qué es el misterio de la piedad? Dios manifestado en carne. Ese es el misterio de la piedad. Dios, o sea, el Dios que es espíritu, el Dios que no se puede ver, el Dios que es incorpóreo, el Dios que es intangible, vino y apareció en este mundo con un cuerpo humano. Dice Romanos el capítulo 9, el versículo 5. Romanos el capítulo 9, el versículo 5. ¿Qué dice, hermanos? ¿De quiénes son los patriarcas? Los patriarcas, como mencioné, Abraham, Isaac, Jacob, los 12 patriarcas, la nación de Israel, el pueblo judío. De ellos, dice, de quiénes son los patriarcas, y de los cuales, según la carne, según la humanidad, vino Cristo. Y dice, el cual es Dios sobre todas las cosas, y bendito por los siglos. Amén. Bendito por los siglos. Amén. Entonces, si al pueblo le fue enseñado que había un solo Dios, ¿quién es este Jesús? No es un segundo Dios. O sea que al llegar el Nuevo Testamento no vamos a pensar de que las cosas cambiaron y que eso solamente era para aquello, que ahora Jesús ya es un segundo Dios. Jesús no es un segundo Dios. Primera de Timoteo, capítulo 2, verso 5. ¿Qué dice? Primera de Timoteo 2:5. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Como hombre, Él es el mediador del nuevo pacto. Como hombre, Él es humano. Como hombre, Él es el Hijo. Pero dentro de ese cuerpo humano, dice la Biblia que vino a habitar toda la plenitud de la deidad. A su nombre sea la gloria. A su nombre sea la gloria.
Jesús le dijo a los judíos: vuestra ley dice que el testimonio de dos personas o de dos hombres es válido, pero el testimonio de un solo no vale. O sea, aún aquí, hermanos, en Estados Unidos, si usted tiene una queja contra alguien y no tiene testigos, lo más seguro es que pierde el caso, porque tiene que tener como mínimo 2 testigos de lo que va a decir. Pero eso es bíblico. En la ley está establecido que el testimonio de 2 testigos es válido. Y dice Jesús: si yo me glorifico a mí mismo, mi testimonio no vale nada. ¿Por qué? Porque me estoy glorificando a mí mismo, pero hay alguien que a mí me glorifica, y ese es el Padre. El Padre ha dado testimonio de mí. El Padre ha dado testimonio de mí. Yo siento la presencia de Dios en esta tarde. Allá la barracilla, la basandara, allá bacaya, la barracina. Yo siento la presencia de Dios. Aleluya. En Mateo el capítulo 3, el versículo 13 al 16, nosotros encontramos el bautismo de nuestro Señor Jesús. Cuando el Señor Jesús viene a Juan a las orillas del río Jordán, esto lo narra Juan el capítulo 1, verso 29, lo que voy a decir, pero estamos en el capítulo 3 de Mateo, el versículo 13 en adelante. Pero Juan 1:29, cuando Juan el Bautista miró a Jesús caminando a las riberas del río Jordán, él proclamó y dijo: este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Si alguien quiere salvación, entonces la salvación está en el Cordero de Dios. Si alguien quiere libertad, la libertad está en el Cordero de Dios. Si alguien quiere perdón, el perdón está en el Cordero de Dios, porque este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cuando vino el Señor para ser bautizado por Juan, Juan se le oponía diciéndole: yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Pero dice que el Señor le dijo: déjalo así, Juan, es necesario que se cumpla toda justicia. Hay una cosa que yo les voy a decir, hermano: mi pensamiento no es más importante que la justicia de Dios. Mis ideas no son más importantes que la justicia de Dios. Mis principios no son más importantes que la justicia de Dios. Primero es la justicia de Dios. Primero es la palabra de Dios. Primero es lo que está escrito en la palabra de Dios. Eso es lo principal, hermanos. Y dice que Juan convidó y descendieron al agua, y Juan lo bautizó. Y cuando lo hubo bautizado, dice que los cielos se abrieron. Una de las formas en que hay que entender la palabra de Dios correctamente es ver las figuras retóricas en la palabra de Dios, porque cuando entendemos las figuras retóricas como cosas literales, entonces se abre espacio para falsas enseñanzas. Dice que Juan, la señal era para Juan, no era para más. Los que estaban ahí no vieron la señal en el cielo, la miró Juan y nuestro Señor Jesús, y vieron el cielo abierto y el Espíritu de Dios que descendía. ¿Cómo? No era una paloma, era un símil, una figura retórica, como paloma, o sea, era una nube que tenía forma de paloma. ¿Qué era lo que descendía del cielo? ¿Qué era lo que descendía del cielo? El Espíritu. ¿Qué es Dios? ¿Qué es Dios? ¿Qué es Dios?
Entonces el Dios que es espíritu ahora viene a entrar en el cuerpo humano de nuestro Señor Jesús. El Padre eterno que es espíritu viene a morar en el cuerpo humano de nuestro Señor Jesús. Y de esa manera nuestro Señor Jesús es el Dios del cielo manifestado en carne. ¿Qué dice Colosenses 2:9? Colosenses 2:9 dice: porque en Él habita corporalmente toda la plenitud. ¿De qué? O sea, hermanos, que cuando la Biblia dice que el Espíritu del Señor descendió y vino a posar sobre Jesús, no fue una parte de Dios la que descendió para morar en Jesús. Fue la totalidad de Dios que vino a morar en el cuerpo humano de nuestro Señor Jesús. Y Jesús dice: si yo doy testimonio de mí mismo, mi testimonio no vale nada, pero el que me envió, el Padre, es el que da testimonio de mí. Y se oyó una voz del cielo que decía: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. A su nombre sea la gloria, a su nombre sea la gloria, a su nombre sea la gloria. Aleluya, bendito el nombre del Señor Jesús. Aleluya. Dice Mateo capítulo 17. Mateo capítulo 17. Aleluya. Aleluya. Gloria al Señor. 6 días después, el Señor Jesús tomó, ¿a quiénes tomó? Y a Juan. Y se fueron a un monte, ¿verdad? Aleluya. Y sabe, el libro de revelación de Apocalipsis, el Apocalipsis de Pedro, así se llama, lo recibió ahí el apóstol Pedro, ese día de la transfiguración. No sé cuántos han leído, es un libro apócrifo, pero es muy bueno. Esa revelación la recibió ahí. Pero dice que cuando fueron al monte, ¿sabe a qué fueron al monte estos 3 hombres? Fíjese que estos 3 hombres eran los que más cerca estuvieron siempre de nuestro Señor Jesús. Por ejemplo, cuando el Señor fue a sanar a la hija de Jairo, ¿a quiénes llevó nuestro Señor Jesús? A Pedro, a Jacobo y a Juan. Cuando el Señor estaba en la última noche antes de ser arrestado, ¿a quién invitó a orar con él? A Pedro, a Jacobo y a Juan. Cuando él fue a la transfiguración, él llamó a estos 3 hombres. ¿Para qué los llamó? Para que lo vieran por lo menos unos minutos en toda su gloria, en toda su resplandor. Y dice que cuando subieron al monte, nuestro Señor Jesús comenzó a transfigurarse. Nuestro Señor Jesús comenzó a sentir que sus vestidos eran blancos, que todo estaba resplandeciente. Ustedes se recuerdan que en Apocalipsis también el apóstol Juan mira a nuestro Señor Jesús como un fuego, mira a nuestro Señor Jesús como algo que no se puede ver, como algo refulgente, como algo maravilloso, como algo grandioso, como algo maravilloso. A su nombre sea la gloria, a su nombre sea la gloria. Ay, a la barracilla, la basandara y abacaya, la barracira, papá. Aleluya, aleluya, aleluya. Y dice que Pedro, Jacobo y Juan le dijeron: Señor, bueno es para nosotros, en lugar que estemos nada más viendo acá, que hagamos una enramada para estos hombres que se te han aparecido, Elías y Moisés. Y dice que mientras ellos hablaban estas palabras, oyeron una voz del cielo. Hermanos, si nosotros meditamos en la palabra de Dios,
Si nosotros le encontramos el sentido de lo que Jesús dijo, si yo hablo de mí mismo, mi testimonio no sirve de nada, pero el Padre que me ha enviado, Él es el que da testimonio. Y estos hombres oyeron una voz del cielo que decía: este es mi Hijo amado, a Él oíd. A su nombre sea la gloria, a su nombre sea la gloria, a su nombre sea la gloria. Aleluya. Aleluya. El Señor le dijo a los judíos: si me conocieseis a mí, también a mi Padre conoceríais. Se recuerdan que lo leímos al principio, ¿verdad? Pero vamos a ir de regreso para ya hacer el cierre. Capítulo 8 de Juan, una vez más. Aleluya. Aleluya. Gloria a Dios. Dice el verso 19: ellos le dijeron: ¿dónde está tu Padre? Respondió Jesús: ni a mí me conocéis, ni a mi Padre. Si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais. ¿No le suena familiar esa expresión a usted? Esa palabra que el Señor le dijo a los judíos, más tarde se la dijo a sus 12 discípulos. Juan capítulo 14, el versículo 6, dice: yo soy el camino. Aleluya. Hermano, no hay otro camino. No hay otro camino. No hay. Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Dice: nadie puede llegar al Dios que es espíritu sino a través de ese cuerpo humano a lo cual se le llama hijo. Nadie puede llegar al Padre sino por mí. Si me conocieseis a mí, verso 7, si me conocieseis a mí, también a mi Padre conoceríais. Y les agrega: y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Desde ahora le conocéis y le habéis visto. Dice que le está diciendo el Señor Jesús a los apóstoles: yo soy el Padre manifestado en un cuerpo humano. Dentro de mí está toda la plenitud de la deidad. Pero todavía los apóstoles, los discípulos que eran para esa época, se codeaban unos a otros y le decían: pregúntale, dile que nos muestre el Padre y con eso vamos a tener. Y dice que Felipe le dice, el verso 8, 14, 8. Felipe le dice: Señor, muéstranos al Padre y no basta. 3 años y medio tenían ya, porque esa era la semana de la crucifixión de nuestro Señor Jesús. 3 años y medio tenían los discípulos de andar con nuestro Señor Jesús. Y Felipe le dice: Señor, muéstranos al Padre y no basta. Y el Señor Jesús le dice: Felipe, estoy a punto de terminar mi ministerio. Felipe, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido. Felipe, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre es en mí? Las palabras que yo les hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora
en mí. Él hace las obras. Y Jesús dijo: si yo no hubiera hecho obras entre vosotros que ningún otro ha hecho, no tendríais pecado. Pero ahora no tenéis excusa, porque han visto las obras que he hecho y me han rechazado a mí y han rechazado a mi Padre. Aleluya, aleluya. Las palabras que yo les hablo, no las hablo por mi propia cuenta. El Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre es en mí. El verso 11. De otra manera, creedme. ¿Por qué? ¿Por qué? Por las mismas obras. Los fariseos no estaban equivocados cuando el Señor Jesús le dijo al paralítico: tus pecados te son perdonados. Y los fariseos comenzaron a pensar dentro de sí. Ni siquiera lo decían, sino que lo pensaban y decían: ¿quién es este blasfemo que está diciendo sus pecados te son perdonados? Si el único que puede perdonar pecados es Dios. Y ellos sabían que el único que podía perdonar pecados es Dios. Ellos no estaban diciendo, pero ellos estaban pensando. Pero Jesús conoce su pensamiento, Jesús conoce su corazón, Jesús conoce sus intenciones, Jesús sabe lo que usted está pensando. Y dice que el Señor Jesús dijo que es más fácil decirle a este paralítico: tus pecados te son perdonados, o decirle: toma tu lecho y levanta. Y para que veas que el Hijo del Hombre tiene poder para perdonar pecados en la tierra, yo digo a este paralítico: toma tu lecho y camina. Aleluya. Vamos a ponernos de pie, hermano. Vamos a ponernos de pie. Ay, a la barracilla, la basanda, ya bacaya, la basa. Si los judíos no pudieron creer en Jesús a pesar de sus obras, si este mundo no puede creer en Jesús a pesar de todo lo que el Señor está haciendo en este mundo, en esta vida, en este lugar, todavía hay un recurso. Nuestro Dios es el creador del cielo y de la tierra. Con solo ver el firmamento, con solo ver esas estrellas, la altura que tiene, con solo ver esas olas del mar, la fuerza de esas olas del mar, con solo ver esos vientos, con solo ver todas esas cosas que el Señor puede hacer, es suficiente para decirle: Señor, yo me rindo a ti, yo me rindo a ti, y yo sé que tú eres el único Dios. Pero muchas veces hacemos lo de Tomás. Pero es bueno hacerlo de Tomás, la primera parte y la segunda también. Amén. Bendiciones, hermano. Aleluya. Aleluya. Es bueno. Porque Tomás dijo: si no veo, no creo. Pero cuando el Señor se presentó y le dijo: Tomás, mete tus dedos en mi costado, mete tu dedo en mis manos, mira las señas de los clavos, y no seas incrédulo, pero sé creyente. Tomás cayó de rodillas delante del Señor y dijo: Señor mío y Dios mío. Eso es lo que este mundo necesita: confesar que Jesús es su Dios, que Jesús es mi Dios, que Jesús es su Salvador, que Jesús es su Señor y que Jesús es mi Señor. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Aleluya.